19 de junio del 2022, domingo 12 del tiempo ordinario. Hoy aquí en México celebramos el Día de los Papás. Felicidades a todos los papás. Del Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo la vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el 2014-2015 visitaba frecuentemente a una amiga que conocí en la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, una mujer con una espiritualidad muy fuerte, y esa fortaleza espiritual le ayudó a sobrellevar su enfermedad. Tenía cáncer. Fue cuando escuché por primera vez la palabra metástasis. Al principio no entendí la gravedad que implicaba, pero mi mente lo dimensionaba al ver la preocupación y el dolor que generó en su familia. Etimológicamente, la palabra metástasis significa cambio de lugar, desplazamiento, es decir, que se extiende o se ramifica y que ya no es tan sencillo frenarlo o controlarlo. No se queda solo en el lugar en el que se originó, sino que se desplaza a otras partes del cuerpo contaminándolo. Hace aproximadamente 5 o 6 meses escuché este mismo término, pero en relación a la fe, en relación al cambio cultural que se ha vivido en torno a lo que la sociedad cree o en lo que no cree. En el Evangelio de este domingo, Jesús pregunta primero a la gente, después a los discípulos, y también hoy nos está preguntando a nosotros: ¿quién dice la gente que soy yo? En otras palabras, ¿quién es Dios para mí? La semana pasada terminamos nuestro retiro de Querigma y en él les compartimos a nuestros hermanos que Jesús es el Señor y que tiene que ocupar el centro de nuestras vidas. Lo que se me hace preocupante es que hay muchas personas que no vivieron este retiro aunque fueron invitadas, y muchísimas más que no les interesa vivirlo en un futuro. Por lo tanto, la preocupación es más grave, porque la falta de fe en la sociedad se ha convertido en una verdadera enfermedad, en una metástasis que se está difundiendo rápidamente. Y ya no contemplamos a Jesús como alguno de los profetas, que fue la respuesta de la gente, y mucho menos como el Mesías, el Hijo de Dios, como lo respondió Pedro. En Gaudete et Exsultate, una exhortación que escribe el Papa Francisco en el 2018, se aborda el tema de la santidad. Nos invita a ser santos. Y en el segundo capítulo se habla sobre dos sutiles enemigos de la santidad y de la fe, que son muy antiguos y al mismo tiempo muy actuales. Hoy quiero compartir con ustedes uno de ellos, la que se considera como la primera herejía que atenta contra la Iglesia. Se le llama gnosticismo y tiene que ver con querer reducir lo divino a partir del conocimiento racional o científico. Ya desde las cartas de San Juan se habla de esta gran amenaza para la Iglesia y para el desarrollo del pensamiento, no solo de las personas, sino también de la sociedad. El Papa Francisco dice que esta herejía del gnosticismo ha originado 3 crisis en el pensamiento del hombre. La primera crisis afecta a la eclesialidad, el conjunto. Cristo sí, Iglesia no. Se trata de la ruptura protestante que surgió ya en el siglo XVI, en lo que consiste es negar, protestar todo lo que la Iglesia propone, y lo hace ver no como una propuesta, sino como una imposición. Un ejemplo de esto son los comentarios totalitarios sobre la Iglesia. Todos los que participan en la Iglesia son unos hipócritas. Todos los curas son pedófilos o depravados. La segunda crisis ya no afecta solo a la comunidad eclesial, sino que ataca al mismo Dios. Se trata del deísmo. Dios sí, Cristo no, que es el rechazo a la singularidad de Cristo. No es que se niegue a Cristo, sino que no se acepta como Salvador. Puede ser reconocido como un buen predicador, incluso como un profeta,
Esto se comienza a ver en la Iglesia a partir del siglo XX con lo que se conoce como pluralismo religioso. Está bien Jesús, pero también Mahoma y también está bien Buda. Llámale como lo quieras, incluso como dicen en AA, pon tu confianza en un ser supremo. La tercera crisis que se presenta ya es en el siglo XXI que estamos viviendo y que en el trasfondo se le conoce como nueva era y atenta contra la doctrina. Consiste en decir, espiritualidad sí, religión no. Es pasar de la fe en el Dios que se ha revelado a la autoconciencia iluminada del hombre. Esto ha generado que se está mundanizando todo lo trascendental, todo lo divino, queriendo darle una explicación lógica incluso a los dogmas de la Iglesia, como el misterio de la Santísima Trinidad que celebramos hace poco. Y tenemos, por ejemplo, el Feng Shui, los que se quieren casar en la playa o con un rito novedoso. Por ejemplo, platicando con un conocido me decía que se había casado en un rito medio raro en el Amazonas y lo calificó solo como algo muy bonito, pero no trascendental. La gravedad del asunto es que pensar que el ser humano se puede regular solo con su autoconciencia nos está llevando al deterioro social, porque les he comentado la parte romántica del asunto, pero tiene una parte peligrosa que nos está afectando socialmente. Por ejemplo, en Cuernavaca hace algunos años surgieron las autodefensas, y sin ir más lejos, en algunas calles de nuestra colonia he visto lonas que dicen: a ti ratero te lo advertimos, si entras en una de nuestras casas te la vas a ver con todos. Cuando festejamos a las mamás les regalamos una rosa, les hablamos bonito, las llevamos a comer y está bien, porque son la parte femenina y delicada de la sociedad. A ti, papá, no te vamos a regalar una rosa o un clavel. En tus manos, papá, estamos queriendo poner toda nuestra integridad, sabiendo que haces hasta lo imposible por cuidarnos y sostenernos, porque esa es tu naturaleza. Y es a ti a quien hago la pregunta que Jesús hizo a los discípulos, esperando que como Pedro, cabeza de la iglesia, tú la respondas porque eres cabeza de tu familia. ¿Quién es Jesús para ti? Y que tu respuesta, como te digo, sea en nombre de toda tu familia y no se queden respuestas enfermizas, aumentando las crisis sociales que estamos padeciendo. Que tu respuesta sea firme y sostenida. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Felicidades a todos los papás en su día. Soy el Padre José Luis Ruano Rosas de la comunidad de la Sagrada Familia en Izcalli Pirámide, una comunidad para todos. Solos no, juntos sí, para consolar a nuestro pueblo. Bonito domingo.